Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy, por fin, después de mucho tiempo, os traigo un nuevo vídeo sobre fotografía de naturaleza. En este caso, os voy a hablar de la fotografía macro, una disciplina muy interesante y muy a tener en cuenta para fotografía de naturaleza. Bueno, pues como habéis visto, por explicarlo de una manera un poco resumida, la fotografía macro consiste en eso, en fotografiar cosas muy pequeñas, a muy corta distancia, es decir, desde muy cerca, con distancias focales que van normalmente entre los 60 y los 100 milímetros, para de esa manera conseguir mucho detalle de esas pequeñas cosas, conseguir que esos pequeños sujetos nos ocupen una gran proporción dentro de nuestro encuadre y de esta manera pues poder ver y poder apreciar detalles que a simple vista normalmente no podemos ver. La fotografía macro es súper interesante para la fotografía de fauna y para la fotografía de naturaleza en general, porque nos abre todo un nuevo mundo de posibilidades fotográficas. Vamos a poder fotografiar desde una gran variedad de insectos hasta flores o detalles concretos de una flor, pasando por ejemplo por texturas de las hojas de los árboles y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Como digo, este tipo de fotografía nos abre todo un nuevo mundo de posibilidades, aunque lo más habitual, y en mi caso, es la fotografía de insectos. Lo bueno de fotografiar insectos es que vamos a encontrar una grandísima variedad de formas, tamaños y colores, y que además los vamos a poder encontrar prácticamente en cualquier parte. Los podemos encontrar en el campo, los podemos encontrar en el parque de una ciudad e incluso los podemos encontrar en las macetas que tenemos en el balcón de casa. Y otra de las grandes ventajas también de fotografiar insectos es que nos va a ser mucho más fácil acercarnos que a otro tipo de animales. Cuando fotografiamos aves, por ejemplo, normalmente tenemos que dedicar jornadas previas a localizar las aves, estudiar un poco sus comportamientos, localizar posibles posaderos e incluso instalar comederos y mantenerlos durante días para finalmente colocar un hide y pasar muchas horas hasta que el ave aparece, y todo esto posiblemente para conseguir la foto de una sola especie. En cambio, para fotografiar insectos basta con coger la cámara, salir a dar un paseo y posiblemente en un par de horas podemos volver a casa con unas cuantas buenas fotos. Pero no penséis que en la fotografía macro todo es tan fácil y tan maravilloso, porque también tiene sus dificultades. La primera dificultad que nos vamos a encontrar es que este tipo de fotografía nos ofrece una profundidad de campo muy pequeña, y esto se traduce en que nos va a costar mucho conseguir enfocar o colocar el foco justo en el punto que queremos. De hecho, puede ser un poco decepcionante al principio, sobre todo cuando empezamos, comprobar que la gran mayoría de nuestras fotografías están desenfocadas. Pero ya os digo que con un poquito de práctica y de paciencia podemos conseguir tener unas muy buenas fotos. Así que antes de entrar en cómo hacer este tipo de fotografías, vamos a hablar primero del equipo que necesitamos. Para hacer fotografía macro de insectos vivos en su hábitat natural, lo ideal es montar un equipo de este estilo. Esta configuración nos va a permitir ser mucho más ágiles y no tener que utilizar trípodes ni carriles de aproximación y este tipo de accesorios, de manera que vamos a ser mucho más ágiles, nos vamos a poder mover con mucha mayor libertad y nos va a ser mucho más fácil, por ejemplo, encuadrar. Lo primero que vamos a necesitar, lógicamente, es una cámara.
Para fotografía macro es muy común y son muy utilizadas las cámaras con sensores pequeños tipo micro 4 tercios, ya que bueno, los sensores pequeños nos ofrecen un poco más de profundidad de campo y esto siempre es de gran ayuda en fotografía macro, pero en realidad podemos usar cualquier cámara, desde sensores full frame hasta micro 4 tercios. En mi caso, yo utilizo una cámara APS-C. La segunda parte del equipo, y quizás la más específica para esta disciplina fotográfica, es el objetivo. Podemos utilizar objetivos macro específicos dedicados para esta técnica y también podemos utilizar lentes de aproximación como esta. Este tipo de lentes se colocan en la parte frontal del objetivo de esta manera y nos permiten disminuir mucho la distancia mínima de enfoque, nos permiten acercarnos mucho más al sujeto. Con esta lente, por ejemplo, la lente Reinox DCR 250 y el objetivo estándar, el Tamron 28-75, yo he estado haciendo fotografía macro durante mucho tiempo con bastantes buenos resultados. Quizás la magnificación o ese aumento no es tan grande como el que nos ofrece un objetivo macro específico, pero es una manera muy económica de iniciarse en esta disciplina. Pero, como siempre, lo más adecuado es utilizar objetivos macro específicos para esta técnica. Este tipo de objetivos cuentan de manera nativa con una distancia mínima de enfoque muy corta que nos permiten ese gran grado de magnificación. Este objetivo, por ejemplo, en concreto, tiene una distancia mínima de enfoque de unos 17 centímetros desde el sensor, no desde la parte frontal del objetivo. Esto quiere decir que este objetivo, que mide aproximadamente unos 10 o 11 centímetros, podemos acercarnos hasta tan solo 5 centímetros de la parte frontal del objetivo. Tener en cuenta también que es un objetivo de 60 milímetros montado en una cámara APS-C, así que os podéis imaginar un poco el grado de magnificación que podemos conseguir. Los objetivos macros más habituales ofrecen un grado de magnificación de 1:1 o 1x. Esto significa que 1 centímetro de la realidad nos ocupará 1 centímetro real en nuestro sensor. También existen objetivos como este que nos permiten llegar hasta un grado de magnificación 2:1. En el mercado existen objetivos macro automáticos con enfoque automático y todo tipo de conexiones con la cámara y objetivos 100% manuales como este de aquí, que son una opción mucho más económica pero que nos ofrecen igualmente una muy buena calidad de imagen. La elección de un tipo de objetivo u otro dependerá de cada uno, de las preferencias de cada uno y del bolsillo de cada uno, pero en mi caso yo lo tengo claro y teniendo en cuenta que la mayoría de las veces vamos a enfocar siempre con enfoque manual, prefiero decantarme por este tipo de objetivos manuales. Y por último vamos a necesitar un flash tipo speedlight como este montado sobre la cámara. Tampoco hace falta que sea un flash muy caro, con un flash que solo sea manual nos sirve perfectamente. El flash nos va a permitir aportar ese extra de luz que vamos a necesitar, ya que pensad que la mayoría de las veces vamos a estar trabajando con diafragmas bastante cerrados para conseguir un poco más de profundidad de campo. Y el flash pues, nos va a permitir no tener que subir tanto el ISO, no tener que bajar tanto la velocidad y además permite congelar muy bien las imágenes aportando siempre un extra de nitidez. Y por último, con el flash vamos a tener que usar también algún tipo de difusor que nos reparta la luz de manera más uniforme y nos evite esa luz dura con esas sombras tan marcadas. Este tipo de difusores podemos encontrar en el mercado difusores dedicados y específicos para ellos, como los de la conocida marca AK Diffuser, o también los podemos fabricar nosotros mismos de manera artesanal por muy poco dinero. Lógicamente, todos los difusores artesanales, bueno, siempre acaban siendo un poco más engorrosos y se rompen con facilidad, pero ya os digo que es muy barato y muy fácil fabricarnos nuestro propio difusor. Y ahora que ya conocemos el equipo, vamos a dar una vuelta y vamos a ver si encontramos algo interesante y empezamos a hablar de cómo tomar este tipo de fotografías. Vamos para allá. Pues me he encontrado con esta bonita zona que está totalmente cubierta de estas pequeñas flores amarillas tan vistosas
Y fijándome un poquito, he visto que hay unos pequeños grillos de un color muy verde, muy bonito, que contrasta muy bien con el color amarillo de la flor y que creo que se puede sacar unas fotos interesantes. Vamos a ver qué tal se portan estos bichos, a ver si se dejan acercar, si no son demasiado asustadizos. Así que lo primero que voy a hacer va a ser ajustar los parámetros de cámara. Como voy a estar utilizando el flash, lo mejor va a ser siempre trabajar en modo manual. Así que lo primero que hago es ajustar la abertura de diafragma. En este caso, como he dicho, voy a poner un F11 para intentar tener esa máxima profundidad de campo. Y seguidamente voy a ajustar la velocidad de disparo, la velocidad de obturación. Como he dicho, como estoy trabajando con flash, voy a tener que ajustar esa velocidad de obturación sin sobrepasar la velocidad de sincronización de flash de mi cámara. En mi caso es 1.160, así que voy a ajustar esa velocidad. Y finalmente, el ISO lo voy a mantener entre 100 y 200. Primero voy a empezar con 100, luego si veo que me hace falta, pues lo iré subiendo o bajando en función de cómo vaya quedando la imagen. Y ya por último, solo nos quedará ajustar la potencia del flash. Para ello, yo voy a empezar ajustando el flash a una potencia de 1.16 y lo primero que voy a hacer va a ser una fotografía de prueba sobre cualquiera de estas flores. Por ejemplo, esta de aquí. Y seguidamente ahora lo que hago es compruebo la imagen y veo qué tal queda. Si veo que tiene demasiada luz, que está un poco pasada, o al revés, que está un poco sobreexpuesta, pues lo que haré será subir o bajar un poco más la potencia del flash y volver a hacer una prueba hasta asegurarme que la foto queda como a mí me gusta. En mi caso veo que con los parámetros que acabo de poner y con esta potencia de flash, la fotografía queda bien expuesta, queda como a mí me gusta. El fondo queda bastante oscuro y el primer plano queda bastante bien iluminado, no se ve nada quemado. Así que ahora ya voy a intentar hacer la fotografía de estos pequeños bichos. La técnica que yo utilizo para realizar este tipo de fotografías es la siguiente. Lo primero que hago es ajustar el anillo de enfoque del objetivo a la distancia que yo quiero. En mi caso lo voy a poner a una magnificación de 1:1, que yo creo que para el tamaño de estos insectos va a ser suficiente y tampoco quiero volverme loco con el enfoque. Así que voy a empezar probando a esa distancia. Lo que hago seguidamente es que con la mano izquierda cojo una flor, la sujeto un poco de esta manera para evitar que se mueva mucho con el viento y además puedo ir girando y moviendo la posición del insecto para intentar buscar el encuadre que más me guste, que más me interese. Pensar que seguramente el insecto se va a ir moviendo, no va a estar posando para nosotros. Así que con esta mano voy a ir girando con cuidado de no asustarlo para intentar colocarlo en la posición que a mí me guste. Y seguidamente, como vamos a estar trabajando con unas distancias de enfoque tan cortas, lo que podemos hacer es apoyar la parte delantera del objetivo sobre esta misma mano izquierda, así. De esta manera tenemos el conjunto mucho más estable y podemos ir moviéndonos, acercándonos un poco, alejándonos un poco, buscando ese punto de enfoque, intentar colocar el punto de enfoque, como he dicho siempre, a la altura de los ojos, y cuando vemos que está más o menos ahí, disparamos. Comprobamos. Y bueno, como era de esperar, el punto de enfoque no ha quedado exactamente como a mí me gusta. Así que voy a ir repitiendo este proceso varias veces hasta intentar conseguir alguna fotografía que quede pues bien enfocada. Bueno, pues aquí os enseño una de las fotografías que he podido conseguir, una de las que me ha quedado bien enfocadas. He tirado como unas 20 o 25 fotografías, de las cuales unas 3 creo que me han quedado bastante bien. Esta sería una de ellas. Y fijaros, por ejemplo,
cómo el ojo lo tenemos perfectamente enfocado, lo más importante, y a medida que profundizamos hacia la parte trasera del insecto, vemos como ya perdemos mucha profundidad de campo. Pero podemos decir que la fotografía, pues la verdad creo que ha quedado bastante bonita. Además, gracias al uso del flash, he podido conseguir ese fondo negro y esos colores tan contrastados que a mí personalmente me gustan mucho. Así que os dejo esta fotografía en pantalla para que podáis verla mejor. Como habéis visto, con estos parámetros e intentando mantener el fondo lo más alejado posible, consigo aislar totalmente la luz ambiente y conseguir crear esa fotografía con ese fondo totalmente negro, y la única parte iluminada es donde alcanza el flash, que es el primer plano, que es el insecto. Si por el contrario quisiera tomar una fotografía pero con un fondo lleno de color, lo que tendría que hacer pues seguramente sería subir un poco el ISO y ajustar también, quizá bajando un poco la velocidad de obturación, hasta conseguir captar un poco esa luz ambiente del fondo. En este caso, y para compensar y para que el primer plano no me quedara quemado por la luz de flash, tendría que compensar bajando un poco la potencia del flash para conseguir una imagen bien expuesta, tanto en el fondo como en el primer sujeto. Pero a mí, como ya he comentado varias veces durante el vídeo, me gustan mucho las fotografías con fondo negro, así que me voy a quedar con esta. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a dejar, antes de terminar, algunas fotografías que he estado tomando estos últimos días, que espero que os gusten y que os sirvan de inspiración. Y antes de despedirme, me gustaría recordaros que si os ha gustado este vídeo, que si os gusta este tipo de contenidos, me podéis dejar un like, me lo podéis hacer saber a través de algún comentario, o os podéis suscribir al canal, ya que eso me ayuda mucho y sobre todo me motiva a seguir creando contenido de este estilo. Así que sin más, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos.